Juan 15 es uno de los capítulos más citados por cristianos en todo el mundo. En él, Jesús se revela como la vid verdadera y nos llama a permanecer en él. Es un texto hermoso, poético, pero también peligroso, porque muchos lo leen con los ojos de la religión, pero no con el temor de la verdad. Juan 15 no es solo una invitación a quedarse cerca de Jesús. Es un llamado a la permanencia radical, a la obediencia práctica y a la fructificación verdadera. Y hay un secreto allí, escondido entre los versos, que casi nadie está dispuesto a enfrentar. Muchos piensan que estar en Cristo es una cuestión de identidad. Creen que una vez que le dijeron sí a Jesús, ya están seguros. Repiten frases como, «Nada me puede separar del amor de Dios», pero ignoran lo que el propio Cristo declaró, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará». Esa parte, pocos quieren predicar. Pocos quieren recordar que el mismo Dios que planta, también poda y quita. Juan 15 no habla solo de ramas unidas a la vid. Habla de ramas que serán quemadas. No habla solo de amor. Habla de disciplina. No habla solo de bendiciones. Habla de permanecer hasta el final. Y aquí está el secreto ignorado. Es posible estar en Cristo y aún así ser cortado, si no hay fruto. En este video, vamos a exponer el secreto oculto por muchos púlpitos modernos. Vamos a mirar de frente la advertencia de Jesús, entender lo que significa de hecho, permanecer en Él, y descubrir lo que el Padre espera de cada rama que lleva su nombre. Si estás cansado de un cristianismo superficial, si deseas saber lo que realmente separa a los que serán podados de los que serán quemados, quédate hasta el final, porque Juan 15 va a sacudir tu fe, y quizás salvar tu alma. Si quieres acceder al contenido de la Escuela del Príncipe, está disponible en la descripción del video. Jesús no está hablando con extraños en Juan 15. No está advirtiendo a los fariseos, ni lanzando juicio sobre los impíos. Él está delante de sus discípulos, aquellos que habían dejado todo para seguirlo, aquellos que habían andado con Él por 3 años, y aún así, Él les alerta, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Juan 15:2. La primera verdad que Juan 15 nos enseña es esta. No toda rama que está en la vid está segura. Esta es una revelación que sacude el cristianismo moderno. Vivimos una generación que repite, como un mantra espiritual, una vez salvo, salvo para siempre. Pero Jesús no dijo eso. Él dijo que hay ramas que están en Él, y que aún así serán cortadas. Porque el criterio de la permanencia no es la pertenencia verbal, sino el fruto visible. Esto significa que no basta con estar conectado a la iglesia, al ministerio, a la alabanza o al ambiente cristiano. No basta con tener el nombre en 1900, el registro de miembros. No basta con formar parte. El Padre Celestial no busca hojas. Él busca fruto. Y cuando Él viene a examinar la vid, no pregunta cuántas veces fuiste al culto, sino qué produjo tu vida cuando nadie estaba viendo. Ese es el secreto que muchos ignoran. Existen ramas improductivas que siguen unidas, hasta el día del corte. Están allí, adornando el cuerpo, ocupando espacio, incluso recibiendo la misma savia. Pero no dan fruto. Y por eso, son retiradas. No por Satanás, no por un accidente de la vida, sino por Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esto es demasiado importante para ser ignorado, porque significa que el mismo Padre que planta, también remueve. El mismo agricultor que cultiva con cuidado, también toma la tijera y corta con precisión. Y Él no se equivoca. Esto debería generar temor, reverencia, un sentido de urgencia espiritual. Pero en vez de eso, hemos tratado la permanencia en Cristo como algo automático, como si bastara con decir, Señor, Señor, como si bastara con haber tenido una experiencia. Pero Jesús mismo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. Fruto es obediencia. Fruto es transformación. Fruto es carácter que resiste el tiempo, no carisma que impresiona el domingo. Y aquí está la realidad ignorada. El corte es una forma de juicio. No es un acto de maldad. Es un acto de justicia. Cuando el Padre ve que una rama no genera vida, la corta para que la vid no sea deformada, para que las demás ramas no sean sofocadas, para que el cuerpo de Cristo no se convierta en una masa hinchada de vanidad sin esencia. Este tipo de mensaje es rechazado hoy, porque se nos enseña a pensar que Dios solo quiere mantenernos, acogernos, protegernos. Sí, Él quiere todo eso, pero antes que nada, Él quiere moldearnos. Y si una rama no lo permite, Él la corta. No es el diablo quien arranca, es el Padre. Esto significa que hay dos tipos de corte. El corte de la poda, que purifica, limpia y perfecciona las ramas que fructifican, y el corte del juicio, que remueve las ramas que se niegan a dar fruto. Ambos vienen de Dios. La diferencia está en el corazón de la rama. Si das fruto, serás podado, y eso duele, pero purifica. Si no das fruto, serás cortado, y eso no duele, porque ya no había vida en ti. La pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de corte estás enfrentando? ¿Estás siendo podado, con luchas que te llevan al arrepentimiento, a la humildad, a la dependencia? ¿O estás seco, aún conectado externamente pero hace mucho tiempo sin producir lo que agrada al Padre? Juan 15 es un llamado al autoexamen, no para acusación, sino para arrepentimiento, porque el Dios que corta, también injerta. El Dios que remueve, también restaura. Pero Él solo hace esto con quien está dispuesto a producir el fruto que glorifica su nombre, y no el tuyo. Jesús no solo habla del corte, también habla de la poda. Y hay una diferencia profunda entre los dos. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. La poda no es un castigo. La poda es un cuidado. La poda no viene porque Dios se apartó, sino porque Él se acercó. Esto es lo que muchos no entienden. Hay cristianos que están siendo podados y creen que están siendo rechazados. Están siendo limpiados y creen que están siendo abandonados. Pero la poda es la señal de que el Padre aún está invirtiendo en ti, porque Él vio fruto, y Él quiere más. La poda duele. Siempre duele. Porque implica pérdida, exposición y sangrado. La rama no entiende por qué está siendo cortada si ya estaba dando fruto. Pero el agricultor sabe que, si no hay poda, la rama se estancará, se acomodará, se llenará de hojas y perderá su fuerza. Así es el proceso de la santificación. Dios corta el orgullo que aún crece escondido. Dios remueve relaciones que te aprisionan. Dios quiebra planes que parecían buenos a tus ojos, pero que secarían tu raíz a largo plazo. La poda es lo que te impide vivir de apariencias. Es lo que te purifica de la vanagloria. Es lo que te vacía para que el Espíritu pueda llenarte. Pero, hoy, la poda es rechazada. Vivimos una generación que quiere fructificar sin ser confrontada. Quiere crecer sin ser corregida. Quiere poder sin poda. Y el resultado es trágico. Ramas vanidosas, llenas de hojas brillantes, pero sin frutos que alimenten a nadie. Predicadores aclamados, pero sin vida en secreto. Miembros activos, pero espiritualmente apáticos. Iglesias grandes, pero sin quebrantamiento. Sin poda no hay verdad. Sin poda no hay profundidad. Y aquí está el secreto que Juan 15 revela. Cuanto más fruto das, más poda enfrentas. Dios no poda a quien está seco. Él lo corta. Pero a quien está creciendo, Él lo limpia, porque, para Dios, la meta no es el mínimo necesario. La meta es abundancia de fruto. Para que lleve más fruto, quizás estés pasando por un tiempo de dolor, un tiempo en que puertas se cerraron, amigos te dejaron, sueños murieron. Quizás hayas pensado que Dios se apartó, pero
¿Y si es exactamente lo contrario? ¿Y si es el Padre cuidándote con tijera santa? ¿Y si es amor lo que interpretaste como abandono? Muchos oran pidiendo más de Dios, pero cuando la poda viene resisten. Olvidan que cuanto más de Él en nosotros, menos de nosotros puede permanecer. La poda es el proceso de ser reducidos para que Él crezca. Es el vaciamiento que precede a la multiplicación. Es el corte que genera vida. El autor de Hebreos entendió esto, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. La poda es una disciplina amorosa. No viene a destruir, viene a moldear. Viene a arrancar lo que impide el fruto. Viene a quitar el exceso, el orgullo, el apego, el pecado que insiste en sobrevivir en medio de las hojas verdes. Y es aquí donde Juan 15 nos confronta profundamente. ¿Quieres fructificar, pero estás dispuesto a ser podado? ¿Quieres más? De Dios. ¿Pero estás listo para perder lo que aún te aprisiona? La poda no ocurre en el escenario. Ocurre en secreto, de rodillas en el suelo, en el llanto escondido. El día en que mueres a algo que tanto querías, pero que sabes que no venía de Dios. Este proceso no es popular, no es cómodo, pero es santo. La poda es el lenguaje silencioso del amor de Dios. Es el Padre diciendo, aún vales la pena, todavía veo potencial en ti, todavía quiero más de mi gloria fluyendo en tu vida. Acepta la poda, recíbela con humildad, y no resistas el toque de la tijera celestial, porque después de la poda, viene el fruto. Una de las palabras más repetidas en Juan 15 es esta: permanecer. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Juan 15:4. Pero, ¿qué significa esto? La mayoría piensa que permanecer en Cristo es simplemente no salir de la iglesia, seguir creyendo en Dios, o decir que se tiene fe. Pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo, más exigente y más real. Permanecer no es ocupar un lugar fijo, es mantener una relación viva, activa y obediente con Cristo. No es estar quieto en un banco de iglesia, es estar conectado a la savia de la vid, día tras día. Hay muchos que creen que permanecen pero no permanecen. Están conectados por cultura, por tradición, por conveniencia. Están allí porque nacieron en un hogar cristiano, porque tienen un cargo, porque les gusta el ambiente. Pero sus raíces están muertas. Su conexión con Cristo es solo nominal. Y el propio Jesús anticipó esto. Él no dijo, si están conectados a mí. Él dijo, si permanecéis en mí. El sí revela una condición, una elección, una responsabilidad. Permanecer no es un destino automático, es un caminar diario, es una resistencia al pecado, es una disposición a obedecer, incluso cuando no se entiende. Es vivir conectado a la palabra, incluso cuando la carne clama por distracción. Y Jesús deja claro lo que sucede con quien no permanece. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15:6. Este versículo destruye muchas ideas modernas sobre la gracia barata. Desmantela la idea de que una vez en Cristo, siempre en Cristo, independientemente de lo que haga. Porque Jesús está diciendo que existe una permanencia que es interrumpida, que hay ramas que estaban conectadas, pero que se secaron, y que su fin es el fuego. Esto no se trata de perder la salvación por accidente. Se trata de rechazar conscientemente la dependencia de Cristo. Se trata de volverse autónomo, independiente, autosuficiente. Y así, secarse. Secarse es un proceso silencioso. No ocurre de un día para otro. Primero, dejas de orar. Después, dejas de leer la palabra con hambre. Poco a poco, la obediencia se vuelve selectiva. Las convicciones se vuelven flexibles. El pecado comienza a parecer tolerable. La presencia de Dios se vuelve rara, y el corazón se endurece. Pero por fuera,
Todo parece igual. La rama sigue conectada. Sigue asistiendo. Sigue cantando. Sigue sirviendo. Pero por dentro, ya se secó. Y aquí está el secreto ignorado. El Padre no mide apariencias. Él examina la esencia. Él ve el corazón. Él siente la savia. Él reconoce cuando la conexión es viva y cuando es solo religiosa. Permanecer no es estar en la iglesia. Permanecer es estar en Cristo. Y estar en Cristo es depender de Él para todo. La vid no necesita las ramas para ser gloriosa, pero las ramas necesitan la vid para vivir. Es esto lo que Jesús está diciendo. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Puedes hacer cosas sin Cristo. Puedes cantar, predicar, servir, liderar, pero espiritualmente, nada de eso tiene valor si no hay permanencia real. Porque fuera de Él, todo se seca. Todo muere. Todo es echado al fuego. Esta es una verdad dura pero liberadora, porque si reconoces que te estás secando, aún hay tiempo de volver. El Dios que corta, también injerta. El Padre que juzga, también acoge. Pero Él no negocia con ramas fingidas. Él solo trabaja con los que permanecen. Entonces pregúntate, con temor, ¿estás solo ocupando un lugar o estás realmente permaneciendo en Cristo? ¿Estás viviendo de una fe pasada? ¿O tu raíz aún está viva hoy? ¿Estás conectado por hábito o por hambre de Dios? Juan 15 no es una poesía, es una advertencia. Y solo permanece quien entiende que estar en Cristo no es un estatus, es un llamado diario a la obediencia, a la rendición y al fruto. Jesús es claro, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El fruto no es un adorno opcional en la vida cristiana, es la evidencia de quien realmente permanece en Cristo. El lindo Padre no se alegra con apariencias, con declaraciones emocionadas o con actividades religiosas intensas. El Padre es glorificado cuando ve fruto real, fruto duradero, fruto santo. Pero al fin y al cabo, ¿qué fruto es ese? Muchos creen que fruto es hacer mucho por la iglesia. Otros piensan que es ganar almas. Hay quienes creen que fruto es prosperar o ser usado con dones espirituales. Pero Jesús nunca dijo que fruto es cantidad. Nunca dijo que fruto es desempeño. El fruto que el Padre busca es el carácter de Cristo formado en nosotros. Es la obediencia, silenciosa, la vida moldeada por el Espíritu, la santidad que brota del arrepentimiento diario. Pablo lo entendió al escribir a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. Ese es el fruto que glorifica al Padre. Ese es el fruto que el mundo no puede falsificar, porque hojas toda rama puede producir. Las hojas son visibles, agitadas, atractivas, pero solo el fruto alimenta, solo el fruto permanece, solo el fruto cuesta. Fruto no es lo que impresiona a los hombres, es lo que satisface el corazón de Dios. Amor que perdona a quien te hirió, paz que resiste en medio del caos, fe que no retrocede ante el silencio, alegría que sobrevive a la pérdida, santidad que nadie ve, pero que el Padre reconoce. Ese es el fruto que Él busca, ese es el fruto que Él exige. Es por eso que Jesús vincula el fruto a la obediencia. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. En mí no dicen otras palabras, quien no obedece no ama. Y quien no ama, no permanece. Y quien no permanece, no da fruto. Y quien no da fruto, es cortado. Juan 15. Es una cadena espiritual, una revelación de lo que realmente comprueba la autenticidad de la fe. El fruto tampoco es instantáneo. Lleva tiempo, exige raíz, depende de la estación. Pero una cosa es segura, la rama que está viva, tarde o temprano fructifica. Si alguien dice estar en Cristo,
pero año tras año sigue atado a la misma carnalidad, al mismo egoísmo, al mismo lenguaje inmundo, a las mismas adicciones secretas, a las mismas justificaciones. Esa rama puede tener hojas pero no tiene fruto, y el Padre viene, y el Padre examina. Él no viene a buscar performance sino transformación. Puedes ser pequeño, puede que no tengas títulos, ni ministerio, ni influencia, pero si das fruto, el Padre se alegra, y puedes ser grande, tener fama, seguidores, carisma, influencia religiosa, pero si no das fruto, el Padre no se impresiona, porque el Padre busca a Cristo en ti. Ese es el fruto, el carácter del Hijo, reproducido en el corazón del discípulo. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No es por las palabras, no es por el carisma, no es por los dones, es por el fruto, y el fruto no miente. Entonces pregúntate con temor, ¿qué tipo de fruto ha producido tu vida? ¿Alimenta a alguien? ¿O solo adorna la apariencia? ¿Tiene olor a Cristo? ¿O solo a religiosidad? ¿Glorifica al Padre? ¿O solo a ti mismo? Porque el Padre todavía camina por el jardín, Él todavía examina las ramas, y Él todavía pregunta, ¿dónde está el fruto? Jesús nos da un criterio objetivo para saber quién realmente permanece en Él. Y no es sentimiento, no es involucramiento emocional, no es experiencia espiritual pasajera. Es esto: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. Esto destruye el sentimentalismo que invadió la fe moderna. Hoy, muchos dicen amar a Dios porque se emocionan durante la alabanza, porque lloran en momentos de oración, porque sienten algo en reuniones especiales. Pero Jesús no dice, si ustedes sienten mi amor, permanecerán. Él dice, sí, guardan mis mandamientos. Es decir, el amor verdadero se demuestra en obediencia práctica. El Padre ama a aquellos que permanecen, y los que permanecen, obedecen, no por miedo, no por obligación religiosa, sino por amor recíproco. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Juan 15:12. Juan 15 nos muestra que el amor no es un sentimiento que va y viene. Es una decisión que permanece incluso en medio de la poda. Es un vínculo que resiste el corte, la disciplina, la confrontación. Porque es fácil amar cuando todo va bien. Es fácil amar a Dios cuando los cielos están abiertos, cuando hay respuesta rápida, cuando el corazón está ligero. Pero Juan 15 habla de ramas que son podadas y que siguen allí. Habla de amor que no huye ante el dolor. Habla de discípulos que no retroceden cuando la tijera de Dios entra en acción. Y aquí está el secreto ignorado. El verdadero amor espiritual es probado en la poda. ¿Dices que amas a Dios? Entonces obedece, incluso cuando duela. Incluso cuando Él te pida aquello que más amas. Incluso cuando Él corte los excesos a los que te aferrabas. Incluso cuando Él te deje en silencio, solo para ver si permaneces por amor o por comodidad. Jesús sabía lo que vendría. Sabía que sería abandonado, traicionado, rechazado. Y aún así, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Él nos llama a permanecer en un tipo de amor que resiste la traición, el dolor, el abandono. Un amor que no exige retorno, que no cobra señales, que permanece porque es verdadero. Y este amor, cuando es real, se manifiesta en obediencia, no como carga, sino como fruto, no como imposición, sino como placer. Sus mandamientos no son gravosos. Pina Juan 5:3. El religioso obedece por miedo. El nacido del Espíritu obedece por amor. Pero aquí está la tragedia de nuestra generación. Aprendimos a decir, te amo, Jesús. Pero olvidamos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo obedezca hoy? El amor se convirtió en música, pero no se convirtió en renuncia. Se volvió un lema.
pero no se convirtió en santidad, y por eso no permanece. Si amas a Cristo, tu vida será moldeada por esta verdad. El amor que no obedece no es amor, es entusiasmo, es vanidad espiritual, es romanticismo religioso. Pero el amor que obedece, aunque sea cortado, aunque pase por el horno, aunque lo pierda todo, ese permanece. Ese glorifica al Padre. Quizás estés siendo podado ahora, y quizás hayas pensado que Dios te rechazó. Pero puede ser justamente lo contrario. Estás siendo podado, porque Él te ama, y Él quiere que tu amor sea más profundo, más maduro, más verdadero. Porque el amor que resiste la poda produce más fruto. Entonces pregúntate con temor y sinceridad, ¿qué te está pidiendo Jesús que obedezcas que aún estás posponiendo? ¿Qué mandamiento has ignorado en nombre de un amor que no cambia tu vida? Juan 15 nos muestra que el amor no se define por palabras, se define por obediencia. Y cuanto más obedecemos, más amamos. Y cuanto más amamos, más permanecemos. Jesús no nos llamó para ser famosos, no nos llamó para ser relevantes, no nos llamó para ser seguidos, nos llamó para glorificar al Padre. ¿Y cómo sucede esto? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis, mis discípulos. Juan 15:8. No es el talento lo que glorifica al Padre, no es el tamaño de la iglesia, no es el número de visualizaciones, de seguidores, de likes, de invitaciones. La gloria del Padre no está en el impacto humano, está en la obediencia silenciosa que genera fruto. Vivimos días en que el éxito ministerial se ha convertido en un ídolo. La métrica se convirtió en plataforma. El foco se convirtió en performance. El objetivo se convirtió en números. Pero Juan 15 nos recuerda que el Padre no busca grandeza. Él busca fruto. Y no todo éxito es fruto. Y no todo fruto es visible. Jesús no dijo, «En esto es glorificado mi Padre, que hagáis grandes obras». Dijo, «Que llevéis mucho fruto». Hay una diferencia brutal entre resultado y fruto. El resultado puede ser manipulado. El fruto solo nace del Espíritu. El resultado puede ser obra de la carne. El fruto solo crece en quien permanece en la vid. El problema es que el mundo evangélico aprendió a aplaudir los resultados y a ignorar los frutos. ¿Alguien canta bonito? Éxito. ¿Alguien predica bien? Estrella. ¿Alguien moviliza multitudes? Ungido. Pero el carácter, y la santidad en secreto, y el dominio propio, y la fidelidad cuando nadie está mirando, fruto es esto. Pablo escribió, «Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». Gálatas 1:10. Pero hoy, muchos prefieren agradar a la audiencia que agradar al Padre. Prefieren producir contenido que producir fruto. Prefieren mantener la imagen que mantener la conexión con la vid y el cielo mira todo esto. Y no ve gloria. La gloria del Padre está en la rama que obedece, incluso en silencio. Está en el siervo que sirve, incluso sin aplauso. Está en el joven que dice no al pecado, incluso cuando nadie lo sabría. Está en el pastor que predica la verdad, incluso si pierde miembros. Fruto es lo que el Padre busca, y cuanto más fruto, más gloria. Pero Jesús también dijo, «Separados, de mí nada podéis hacer». Juan 15:5. Esto nos humilla, porque incluso el fruto que glorifica al Padre no es obra nuestra, es fruto de la permanencia, es el resultado de estar conectado a la vid. No somos la fuente, somos solo el canal. Por eso, cualquier gloria que intentamos retener no es nuestra, y cualquier éxito que roba el foco de la cruz es vanidad. Juan 15 nos llama a reevaluar todo. Quizás aquello que el mundo dice que es grande, el cielo lo está ignorando, y quizás aquello que tú crees pequeño sea exactamente lo que glorifica al Padre. Puedes estar discipulando a una sola persona, puedes estar limpiando la iglesia cuando nadie ve, puedes estar luchando diariamente contra un pecado en secreto, y todo esto
puede estar llenando el corazón del Padre de Gloria, porque es fruto, fruto de obediencia, fruto de permanencia, fruto de amor verdadero. Entonces deja de medir tu vida espiritual con una regla de Instagram. Deja de comparar tu obediencia con los resultados ajenos. Deja de buscar el éxito y vuelve a buscar el fruto. Porque al final, cuando el Padre venga, Él no preguntará, ¿cuántos seguidores tuviste? ¿En cuántos eventos participaste? ¿Cuántos aplausos recibiste? Él preguntará, ¿dónde está el fruto que glorifica mi nombre? Y solo los que permanecieron en la vid tendrán algo que ofrecer. Juan 15 no termina con poesía, termina con fuego. Jesús no escondió las consecuencias, no suavizó el juicio. Miró a los ojos de sus discípulos y dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15, 6. Estas no son palabras simbólicas, no son metáforas suaves, son una alerta eterna, y aquí está la verdad que nadie quiere oír. Hay ramas que fingieron permanecer, pero se secaron, iban a quemarse. Estaban en la vid, pero no estaban en él. Hablaban de Cristo, pero no vivían por Cristo. Tenían lenguaje cristiano, presencia en la iglesia, influencia en el ministerio, pero sus raíces estaban muertas hace mucho tiempo. A los ojos de los hombres, parecían vivos. A los ojos de Dios, eran leña seca. Lo que Juan 15 nos muestra es que no basta con estar cerca, es necesario estar dentro. No basta con participar, es necesario fructificar. No basta con tener apariencia, es necesario tener esencia. Cristo no quiere ramas decorativas, Él quiere hijos transformados. Y el juicio es claro, se secan, son echados fuera, son recogidos, son quemados. Nota la progresión. Primero la rama se seca, después es cortada, después es echada, después es recogida, y finalmente, arde en el fuego. Este es el destino de los que simularon permanencia pero resistieron a la obediencia. Y lo más aterrador es que esto no les sucede a impíos, a ateos, a paganos. La advertencia de Juan 15 es para los discípulos. Es para los que conocen el lenguaje del reino. Es para los que estuvieron cerca de la verdad. Es para los que tocaron la savia, pero no generaron fruto. Esa es la tragedia de las ramas que arden. Estuvieron tan cerca, y aún así se perdieron. No porque Dios los rechazó, sino porque resistieron a la poda, rehusaron la obediencia, simularon un amor que no fructificó. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, el Padre no encontró nada. ¿Cuántos hoy están en este camino? ¿Cuántos están secos por dentro, aunque parezcan espirituales por fuera? ¿Cuántos están conectados al sistema religioso, pero desconectados de la vida de la vid? ¿Cuántos siguen asistiendo, sirviendo, cantando, pero el espíritu ya se fue? Hay ramas que siguen unidas al tronco por años, incluso después de secas, no dan fruto, pero tampoco sueltan la posición. Y la iglesia muchas veces no lo nota, pero el Padre ve, y Él viene con la tijera, y cuando corta, no hay vuelta atrás. Y aquí está la verdad final, el fuego es real, no es retórico, no es ilustrativo, es el destino eterno de los que fingieron, de los que engañaron, de los que escondieron su esterilidad espiritual detrás de un barniz religioso. Jesús habló de este fuego en otras ocasiones. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Echarán a los malos en el horno de fuego. Mateo 13:50. No es exageración, es justicia, pero aún hay esperanza. Mientras la rama está unida, hay tiempo de buscar vida. Mientras hay poda, hay amor. Mientras hay confrontación, hay misericordia. Lo que ya no hay tiempo es de fingir. Juan 15 nos da solo dos caminos: o permanecemos y fructificamos, o nos secamos y ardemos. No hay término medio. ¿Y tú? ¿Has vivido como rama verdadera?
¿O solo has ocupado espacio en la vid? ¿Has fructificado en obediencia? ¿O solo has ostentado hojas? El Padre está pasando. El tiempo de la cosecha se acerca. Y Él todavía pregunta, ¿está viva esta rama? Porque la rama que no fructifica, arde. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. Juan 15 no es poesía, es urgencia. Escribe en los comentarios, quiero ser una rama que permanece y fructifica. Declara esto públicamente, no por vanidad, sino como un compromiso ante el Padre. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, no predicamos comodidad. Predicamos cruz, santidad y verdad. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite despertar espiritualmente. Porque la fe que finge, arde. Pero la fe que permanece, glorifica al Padre.